todos, comunidad biocéntrica. El tema que hoy quiero compartir contigo lo he titulado Biodanza de salón y biodanza social. Es un tema que está surgiendo en la comunidad biocéntrica donde yo me muevo y me parece de vital importancia que podamos comentarlo, que podamos compartirlo, porque es algo que ocurre en general, pero que no se comenta mucho abiertamente. Entonces me parece interesante que podamos hacerlo. Yo te lo voy a referenciar desde mi propia experiencia, con lo cual esto quiere decir que esto no es ninguna verdad absoluta, sino que sencillamente es mi experiencia. Entonces, tú puedes estar de acuerdo o no, pero es sencillamente un compartir que igual te inspira, igual no. Um, Cuando nosotras nos decidimos ser facilitadoras de biodanza, es porque la biodanza en sí mismo es un sistema basado en el principio biocéntrico. Por tanto, todo el impulso que genera en la persona de, de dejar aquello que es tóxico, aquello que ya no le sirve, aquello que más bien la enferma, y potenciar todos los potenciales de la persona para ser en el mundo aquello que es, no aquello que nos han dicho que tenemos que ser o que hemos creído que tenemos que ser, pues suele causar una potencia tal que es muy común ver que las pocas personas que terminan decidiendo ser facilitadoras de biodanza, pues, pues bueno, pues dejan en la formación mismo, pues dejan sus parejas de toda la vida, dejan sus trabajos bien remunerados y se deciden pues lanzarse al mundo a viajar, a cambiar de trabajo, a hacer aquello que realmente han estado deseando siempre y nunca han tenido el coraje ni el tiempo de hacerlo, a dedicarse a jornada completa a facilitar biodanza, persiguiendo su sueño, su pasión, su deseo, su nueva vocación. Y esto suele ocurrir con frecuencia, con las personas que terminan deseando y totalmente, o sea, se lo toman en serio ser facilitadoras de biodanza, que no son tantas en general, ¿eh? Pero las que son, es así. Entonces, cuando nos encontramos que estamos ya en el mundo y empezamos a vivir en carne propia lo que significa ser facilitadora de biodanza de salón, como se dice en el Brasil, que es pues la biodanza privada, aquella que la facilitadora o sea, se asume como autoemprendedora, como emprendedora, y hace su propia empresa, dijéramos, sin tener conocimientos, si es que no vienes de un campo así en tu vida privada, pero en general no es así, porque ser facilitadora de biodanza en realidad es pues la gestión del grupo y la metodología biocéntrica. Pero es que además, cuando nos dedicamos al campo privado o a la biodanza de salón, pues hemos de hacer el marketing, la publicidad, nuestra página web, el canal de lo que sea, Instagram, las redes sociales, ser community manager, o sea, captar clientes, que serán los participantes. Un, una, un despliegue de capacidades que tenemos que empezar a desarrollar y que si no te dedicas pues solamente a esto y tienes que hacer de facilitadora en este sentido, además de trabajar 8 o 10 horas diarias, 5 días a la semana, tener tu familia, tu vida social, tu hogar, el cuidado de tus mascotas y todo lo que tenga que ser, pues esa ilusión, ese impulso primero con el que salimos para facilitar biodanza por todos los lugares donde vayamos, pues acaba entrando en un agotamiento propio
de la realidad misma. Porque encima se vive con mucha soledad, porque cada una está en su sitio, en fin, lo que sea, lo que sea. Pero esta es una realidad, esta es una realidad. Y entonces, aquello que era tan hermoso al principio termina a ser un agotamiento físico y emocional, porque son muchas las cosas que tenemos que atender y para ser facilitadora de biodanza, pues si solo nos dedicáramos a hacer sesiones y a la gestión del grupo, porque la gestión del grupo no es solo cuando estamos facilitando, sino también fuera, porque también ocurren cosas y las personas también acuden a la facilitadora, con lo cual todo no solo es eso, sino que todo lo demás acaba agotando y entramos en quizás esto no era lo mío, no puedo hacerlo, no sé suficiente, porque nos comparamos con las personas que sí pueden hacerlo, las pocas personas que pueden dedicarse a ello y tiran adelante los grupos. La realidad de hoy en día, que no es la misma que antes, la realidad de hoy en día es que los grupos de biodanza en general, no hablo tanto de Sudamérica porque allí desconozco más el tema y sé que es otra realidad, pero en la realidad en la que yo estoy viviendo, que es España y en general en Europa, que es lo que yo más conozco, los grupos los grupos particulares, por decirlo de alguna manera, el número de participantes suele ser 4, 5, 6, va por aquí en general, a veces incluso un poquito menos, pero un poco más es difícil, a no ser que sean grupos de escuela, que están en la propia escuela y de allí han salido los grupos, o sea, de allí están los grupos que se nutren de las propias personas que están haciendo la formación. Hay algunas de fuera y entonces son grupos más numerosos. El cansancio que genera todo el despliegue de actividades que tenemos que hacer para desarrollar, para divulgar la biodanza y que nuestros grupos tengan un mínimo de participantes para que la riqueza de la diversidad y de la singularidad de la biodanza, o sea, pueda darse de una manera óptima y saludable, no solo para los participantes, sino también para nosotras, en realidad es muy cansativa. Y lo que está ocurriendo es que los grupos que funcionan, repito, en el entorno europeo, que es el que yo conozco, los que están funcionando, los que se mantienen en el tiempo y los que de alguna manera tienen un número óptimo, por decirlo de alguna manera, a partir de 8 personas en sus grupos, son las personas que se dedican a jornada completa, manteniendo lo que es el emprendimiento de la persona que se dedica a la facilitación de biodanza, que se dedica a la biodanza. ¿Por qué? Porque es como una empresa. En realidad es una empresa, tiene todas las características de una empresa, pero con una sola persona, que es lo normal. A veces quizás sea con dos, pero en general es con una persona. Y esto implica, bueno, pues muchas horas de trabajo. Esto solo puede sostenerse si tú tienes un soporte económico extra que viene de fuera, o tienes una herencia, has sido afortunada, tienes una herencia, tienes una pareja que gana lo suficiente como para mantener bueno, la casa y todas las cosas cotidianas y tú te puedas dedicar a generar tu propia empresa, por decirlo así, de alguna manera, o sea, o dedicarte a tu propia vocación, o quizás tienes una pensión vitalicia, sea lo que sea, tienes un soporte económico el cual te permite no estar sufriendo si vas a llegar a final de mes o no con la biodanza. No es muy habitual que lo general es que no tengas este soporte económico. Si lo tienes, de verdad que aprovéchalo,
aprovéchalo porque estás bendecida. En general, las personas tenemos que trabajar 8 horas, 10 y tener además pues la facilitación. Este ha sido mi caso, o sea, yo me divorcié, en la formación me divorcié y me quise dedicar a jornada completa a la biodanza, dejando un trabajo muy bien remunerado y bien visto y buenos compañeros y todo, porque yo lo que quería era facilitar. Era facilitar porque a mí me había salvado la vida, literalmente. Con lo cual yo dije, pues yo lo aboco todo a la vida, lo suelto y tal y cual. Y entonces ahí empecé todo un periplo, que es el periplo que hay muchas personas que hablan conmigo, les ocurre, y muchas personas que conozco en el mundo de biodanza, que es el mismo recorrido que el mío. Y entonces este recorrido suele ser un recorrido de precariedad económica. Es así. Entonces, si eres más tozuda o menos tozuda, pues insistes más o insistes menos. No sueltas la biodanza porque biodanza está en tus venas y entonces es aquello que voy a decir, que si no puedo ser facilitadora de biodanza, pues es como que he fracasado en mi vida porque esto es lo que quiero hacer. Y entonces puedes insistir más o insistir menos, pero la precariedad económica va a subsistir en general, a no ser que tengas, como digo, una entrada de dinero por otro lado, que te mantenga en una tranquilidad de que puedes llegar a final de mes, tanto si vienen gente como si no viene a tus grupos. Entonces, esta realidad es una realidad muy, muy difícil de sostener. Es muy difícil de sostener. Entonces, con el tiempo, mi experiencia me lleva a como dos soluciones posibles que yo, según mi experiencia, vuelvo a repetir, considero que pueden ser óptimas. Porque esto no nos lo explican en las escuelas. Entonces, no creo que sea por una intención perversa o algo así, ¿no? Sino porque en la escuela interesa que tú tengas ese ímpetu para salir y divulgar, ¿no? Luego, como tú lo vivas, es algo que ya de alguna manera en las escuelas ya, bueno, o sea, no forma parte de sus intereses personales como directores de escuela. En general, no quiero entrar en ningún problema ni en ningún esta que dice, que critica, no, mi sentido es crítico, esto es lo que yo vivo y entiendo que cada persona hace lo mejor que puede, no hay duda de esto. Entonces, no entro en criticar, sino entro en un pensamiento crítico que de mi propia vida y de las experiencias que las personas comparten conmigo. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando yo me titulé de educadora biocéntrica, yo tengo una madrina. Esto es muy hermoso. O sea, en educación biocéntrica escogemos una madrina para que nos acompañe en el proceso de ser educadoras. Mi madrina, su historia para mí es un referente, porque ella entró a trabajar en un banco muy importante y entró bueno, en una categoría básica y en un banco que es capitalista, que es machista en general, ¿no? O sea, tiene toda su jerarquía y toda su manera de funcionar no tiene nada que ver con el biocentrismo, sino más bien con el antropocentrismo y como bien radical, podríamos decir. Entonces, en el transcurso de su carrera profesional en el banco, que, bueno, que fue ascendiendo poco a poco por sus aptitudes, pues ella en varias ocasiones estuvo tentada de dejarlo porque era demasiada la presión. Vivir desde una perspectiva biocéntrica y apostar por eso como estilo de vida y trabajar en un lugar donde esto era el antagonismo total. Entonces, ¿qué ocurrió? Allí donde ella estaba fue apoyada, guiada y sostenida
para que no terminara en lo que podría ser la biodanza de salón, entre comillas, y la transformación se diera desde dentro, que es realmente ahí donde el sentido de este vídeo también. La transformación se da desde dentro. Desde allí donde tú estés trabajando, desde allí donde tú estés viviendo, se da allí la transformación. ¿Por qué no se da afuera? Cuando salí, a no ser que estés viviendo una situación realmente tóxica y que vaya la salud contigo, ¿eh? O sea, seamos cuerdas, en todo esto. Pero en general, si tu situación es una situación que puedes sostener, si te sostienen, vas a conseguir, como pasó con mi madrina, que ahora no solo está en un alto cargo por sus aptitudes personales también, pero también por toda la puesta en el biocentrismo, en el principio biocéntrico, sino que ha conseguido que en su banco, o sea, haya una propuesta biocéntrica importantísima y una manera de trabajar centrada en el principio biocéntrico. Entonces, esto es una realidad que por supuesto implica un proceso que no podemos sostener solas, porque es demasiado grande, porque el sistema es muy duro, porque la manera en la que hemos creado este mundo es de muchísima confrontación. Entonces, sola es un agotamiento. Hay que tener un sostén detrás, que te permita mantenerte en el lugar de la vida y que el principio biocéntrico esté siempre presente, cultivando la paciencia pedagógica biocéntrica, la perseverancia en el principio biocéntrico, en los procesos de transformación. Y esto es algo que yo encontré a faltar ahora en la perspectiva de la distancia, encuentro a faltar en la formación que yo recibí, pero que sigo encontrando a faltar en las formaciones de las escuelas que yo conozco del país y de algún otro lugar de Europa, que sigue siendo lo mismo. O sea, son escuelas fantásticas, o sea, que nos enseñan muy bien a ser facilitadoras de salón, ¿sí? Haciendo prácticas en entidades sociales, solo prácticas, por tanto, un trabajo de voluntariado, pero no nos preparan para la vida real. Y la vida real es bastante dura si lo hacemos solas. Entonces, estas dos propuestas que yo siento que nos pueden ayudar muchísimo en nuestro proceso de ser facilitadoras es una, si el lugar donde tú estás trabajando, viviendo, haciendo, y no puedes dejarlo de hacer porque no tienes un sustento económico que te lo permita, y entonces puedas decidir qué hacer o no, incide allí donde tú estés, siempre y cuando tengas un grupo de apoyo, una escuela de apoyo, unas personas de apoyo dentro del principio biocéntrico que puedan sostener esos momentos en los que vas a encontrarte con muchas confrontaciones. Porque la vida es un proceso. Y la vida es cíclica. Entonces, nunca hay la misma primavera, nunca hay el mismo invierno, pero están primavera e invierno. Por lo tanto, vamos a seguir pasando por los mismos lugares, pero siempre vamos a pasar por esos lugares dejando un rastro de amor, de otra manera de hacer, de una acción transformadora real que solo puede sostenerse cuando estamos sostenidas por muchas cosas, no solo por lo económico, sino por lo emocional, por lo álmico, por lo profundo, por la vida de las personas afines.
Entonces, este sería como la primera propuesta. Allí donde estés, incide, incide tantas veces como haga falta, como tendrás que hacer si lo tienes que hacer, si decides hacerlo fuera. Vas a tener que insistir enormemente para que te escuchen, para que la biodanza entre en algún lugar o para que tus grupos puedan estar más o menos llenos. Esto por un lado. Y después, por otro lado, para mí, la gracia en mayúscula es la creación de proyectos para poder venderlos literalmente, para poder venderlos a instituciones, a asociaciones, a escuelas, a ayuntamientos, a gobiernos, a partidos políticos, allí donde tú quieras. Crear proyectos biocéntricos en los que podamos desarrollar la metodología integrativa biocéntrica con la biodanza o la biodanza solo, lo que tú quieras, ¿no? Hacer, pero proyectos biocéntricos que impliquen no solo a ti, sino también a otras personas. Teniendo en cuenta que sí que es verdad que crear un proyecto en sí mismo es todo un trabajo bastante importante y dedicación, pero este trabajo va a revertir en beneficios seguro, porque es un trabajo que si bien has ocupado mucho tiempo en él, mucho tiempo y mucha dedicación en él, no solo lo vas a poder presentar a un lugar, sino que lo vas a poder presentar a muchos lugares, tantos lugares como tú quieras, hasta que se acepte, o incluso aceptado en un lugar, vas a poder replicarlo en muchos lugares. O sea que es un trabajo bien aprovechado, o sea, bien aprovechado. En este sentido, creo firmemente en la comunidad biocéntrica, en la comunidad de apoyo, en, en, en que no es necesario vivir todo esto en soledad porque es muy agotador, muy agotador. Yo llevo 15 años intentando vivir de biodanza solo, porque esta fue mi apuesta principal, porque yo pensaba, si otros lo han conseguido, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Y ese fue mi empeño hasta que realmente me di cuenta que la gente que lo ha conseguido en realidad es porque tiene un apoyo económico externo, porque se sustenta de otras formas. Y entonces, esto es una bendición maravillosa, es maravillosa. En general, cuando esto no es así, y digo en general, muy en general, casi siempre, no podemos sostenerlo, entonces hay que trabajar de otras cosas, hay que hacer paréntesis en los grupos, hay que cerrarlos, porque solo vienen dos personas y no podemos sostenerlo esto económicamente ni emocionalmente si no tenemos un sustento económico. Entonces, cuando trabajamos por proyectos, y que suelen ser proyectos en los que quizás puedas hacerlos tú solas, pero que lo hermoso es que podamos conseguir unas cuantas personas afines, una persona, tres personas afines, cercanas, que apoyen el proyecto, que sientan el proyecto, que forma parte también de su bagaje, de sus ilusiones. Eh, Va a ser muy rico porque vamos a cultivar el trabajo en equipo, que es fundamental en biodanza y en educación biocéntrica, porque nosotras, cuando entramos a trabajar en instituciones, allí donde sea, públicas o privadas, en empresas, da igual, nosotras seguramente vamos a formar parte de un equipo multidisciplinar, transdisciplinar, en el que nuestra aportación es la que es dentro de lo que pase en esa asociación, en esa empresa, en esa institución. Con lo cual, cultivar el trabajo en equipo, el poder laborear en equipo teniendo puntos de vista distintos, convergentes y a veces
nos puede parecer incluso que insalvables. Mientras tengamos el principio biocéntrico en el centro, vamos a conseguirlo. Solas es muy difícil. ¿Lo vas a conseguir o no? Acompañadas, mucho más fácil, muchísimo más fácil, porque cuando vengan los momentos difíciles vas a tener una comunidad que te sostenga, que te apoye, que te nutra para seguir haciéndolo, porque hay cosas que tenemos que hacerlas solas y es nuestra propia transformación que es constante. Y hay otras cosas que, si bien tenemos que hacerlas solas, el apoyo de la comunidad es fundamental para poder incidir desde dentro, para poder incidir desde dentro y hacer que toda esta ilusión primera que nos mueve a ser facilitadoras, a darlo todo y a lanzarnos al mundo como facilitadoras, se mantenga y se siga transformando en la realidad con acciones transformadoras reales, biocéntricas. Y no acabemos generando meras empresas que, por sustentarnos a nosotras económicamente, pues pueden peligrosamente entrar en una dinámica antropocéntrica sin que tengamos la capacidad de percibirlo. Bien, esta es el vídeo que hoy quería compartir contigo porque creo firmemente que en las escuelas de biodanza, de formación de biodanza, este aspecto de la realidad de que nos encontramos cuando salimos después de la formación debería entrar dentro de la formación para que no todo sea el impulso vital, sino que haya esa parte de tomar tierra, no solo la garza, sino la serpiente y el tigre, también ahí, para encontrarnos en la realidad real. Repito, insisto, que esta es mi experiencia y yo comparto mi experiencia, que si no es la tuya y no te resuena para nada, pues es fantástico, o sea, sigue tu camino y paz y amor. Entonces, si te he inspirado, pues fantástico también, porque de eso se trata, de eso se trata. Entonces, pues nada, seguimos con Ágora Biocéntrica, que es ese intento constante que tenemos de crear comunidad biocéntrica para apoyarnos, y parece que de momento llevamos un año funcionando y se van sumando personas. De momento está funcionando. Y si te resuena el tema, pues ponte en contacto con nosotras, conmigo, y hablamos. Muchas gracias. Paz, amor y servicio siempre. Hasta la próxima.